¿Podemos empezar? Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos los amigos de Chile, a todos los amigos de España y a todos los que están conectados a través del Facebook de algunas librerías. Las chilenas son la librería Catalonia, la librería Truman Libreros y librería Lolita, y en España la Central. Muchísimas gracias. Y bien, estamos aquí en estas pantallas, cada uno en un lugar distinto para encontrarnos en esta presentación de Un verdor terrible. Un verdor terrible es la novela, por llamarlo así, el libro de narrativas, de no ficción, de cuentos, etcétera, de Benjamín Labatut. Es un volumen original, totalmente un artefacto extraño que mezcla distintos géneros, y ahora nos hablará de ello Ignacio Echevarría. Hola, buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio Echevarría, que como saben ustedes es crítico literario o editor también, un buen lector, magnífico lector, un especialista, entre otras cosas, de literatura española y literatura latinoamericana, y hemos querido invitarle a conversar con Benjamín Labatut sobre este libro que para Anagrama es la entrada de un nuevo autor en el catálogo, por lo que te damos la bienvenida, Benjamín. Y quería también aprovechar para comentar que precisamente hoy ponemos en marcha la tercera edición de este verdor terrible que está encantando a los libreros, a los lectores, y que ya lleva un recorrido desde el mes de septiembre que es casi imparable, ojalá. Y también comentarles que ha sido una fiesta desde el comienzo, desde que tuvimos la oportunidad de contratar el libro y sumarnos así a una serie de editores europeos, mundiales, que compraron el libro, y son ya, no sé, una gran lista, desde el Surkamp en Alemania, Seil en Francia, Adelphi en Italia, se publicará en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en China, en Australia, en Portugal, en Brasil. En fin, una larga lista de editores, lo que supuso una rápida fascinación de todos estos países, de todos estos editores, muy rápidamente que leímos el libro y pensamos, esto lo quiero tener. Es un viaje malogrado el que nos une ahora, un viaje que tenía que hacer Benjamín, pues a muchos de estos países en Europa, que esperábamos publicarlo en la primavera pasada, y bueno, pues no pudo ser. Retrasamos la publicación del libro, pero eso tampoco ha permitido en estos momentos encontrarnos en persona. Pero bueno, estamos aquí finalmente con esta posibilidad que nos da la tecnología, y bueno, no deja de ser, yo creo, una buena cosa para presentar un libro que habla de ciencia, que habla de genialidad, que habla de fascinación, de obsesión, y que tiene muchas cosas que decir. Ignacio, te paso la palabra. Muchísimas gracias, repito, y esperamos todos a escucharos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Felicitaciones, Benjamín. Es un gusto para mí tener esta conversación, más que una disertación. Esto está planteado como una conversación de un lector con el autor del libro que acaba de leer o que ha leído recientemente.
Quiero aclarar a los que nos escuchan que Benjamín y yo no nos conocemos previamente. Acabo de enterarme hace un minuto que sí, que tuvimos un episodio de encuentro en uno de mis últimos viajes a Chile hace ya muchos años, en el que él me entregó un ejemplar de su primer libro, La Antártica empieza aquí, y yo lamentablemente no lo recuerdo, no tuve esa visión que debe tener el crítico sobre el autor futuro. Lo lamento, pero bueno, uno llega tarde, pero llega. Por otro lado, leí el libro con mucho interés, con mucha curiosidad también. Tengo una curiosidad, una buena predisposición hacia todo lo que ocurre en la literatura chilena, por un problema de querencia y de personal, y porque aparte ha sido una literatura, una narrativa, espero que hablemos algún momento de eso, que digamos que desde el primer viaje que hice yo a Chile en el año 99, que lo hice en compañía de Roberto Bolaño, pues esa presencia y esa obra catalizó un panorama, sobre todo en narrativa, que he visto crecer y que he visto articularse con bastante asombro y admiración. Benjamín sería otra digamos, de los efectos de esa especie de impacto que creó hace ya 20 años Bolaño en la cartografía de la literatura chilena y no solo chilena, también en lengua española y más allá. Pero aunque sé muy poco de Benjamín, casi lo que nos dejan entrever muy sucintamente las solapas de sus libros, y aunque sé, por advertencia expresa de él, que no le gusta nada hablar de sí mismo, yo creo que es inevitable cuando uno lee un libro de este tipo, un libro extraño, un libro por bastantes motivos intimidante, como es este, creo que lo primero que despierta curiosidad es la personalidad del autor, y aunque no vamos a conversar específicamente sobre esto, Benjamín, sí creo que nos tienes que dar alguna pista para saber de dónde viene esta voz y sobre todo de dónde viene este campo de intereses tan ajeno a lo que es la literatura más corriente, ¿no? Además, cuando uno se asoma a tu mini biografía, lo que primero que se encuentra es una especie de destino nómada, nacido en Rotterdam, en los Países Bajos, infancia en La Haya, luego vas a Buenos Aires, luego a Lima y finalmente a Chile. Quería preguntarte que glosaras este pequeño recorrido biográfico y que nos dieras un poco de claves de cuáles tus coordenadas de partida, no solo biográficas y de recorrido geográfico, sino también, no sé, en qué entorno familiar se produce ese nomadismo y de dónde surge tu voz. Bueno, no tengo una respuesta preparada para eso, que me pusiste incómodo de entrada. Mira, no sé, no hay ninguna épica en la vida de mi familia. Mi padre se movió por razones económicas, en trabajo, ¿no? Yo nací en Holanda y vivía allá los primeros 2 años. Y supongo que para la gente que cree en esas cosas es muy marcador haber nacido ahí, ¿no? Luego mi familia volvió a Chile. En ese sentido quiero ser muy claro, yo soy chileno, muy a mi pesar, pero soy chileno, en todos los sentidos importantes, ¿no? Lo que sí, como le pasa a la mayor parte de los escritores, volvimos a vivir a Holanda y pasé desde los 8 más o menos hasta los 15 años allá. Y eso fue fundamental porque fue una pérdida muy grande, fue una pérdida de una cierta... no se me ocurre un salto más grande que tú puedas dar desde Chile a Holanda. Eran sociedades en ese tiempo absolutamente opuestas, ¿no? Entonces, estaba todo el horror de la dictadura con esa patina de normalidad y de vida sencilla que dan ese tipo de regímenes, ¿no? Donde los niños pueden jugar en la calle con sus vecinos, pero si dices algo te desaparecen. Mientras que Holanda era todo lo contrario. Holanda era la libertad absoluta y por ende aterrorizante, de ver tetas en todas partes, de estar jugando con cisnes y canales y de sentarte arriba de una aguja de un yonki en el pasto. Entonces esa mezcla, creo que esa mezcla se ve un poco en lo que hago, ¿no? O sea, tengo un interés muy grande por un poco como esa escena que tiene Lynch en Blue Velvet,
que parte con la cámara que muestra a las niñas jugando en el pasto y la regadera, y luego la cámara desciende hasta mostrar los bichos que viven debajo del pasto, ¿no? También por razones de trabajo, también no hay ninguna, mi familia políticamente no es muy, muy interesante, no fue una vida de exiliados, ni mucho menos. Lo que sí fue volver a Chile y decir, yo no soy de acá, cuando lo único que hice durante el tiempo en que vivía allá fue añorar como el paraíso perdido, y volver a Chile y decir, esto no es un paraíso, esto es un infierno. Este nomadismo digamos, se impregnó también de referencias culturales que no son chilenas, es decir, hasta qué punto tu recorrido como lector y como individuo se impregna de otros ecos, o de los idiomas mismos, no sé hasta qué punto sabes holandés o... Sí, no, eso fue fundamental. Yo porque tampoco es que haya vivido en Holanda, viví en un colegio internacional, entonces yo aprendí historia de Inglaterra, del Reino Unido. Era un colegio británico, lleno de... Más amena que la niños, claro, niños psicópatas, ¿no? Niños psicópatas que no vivían en un lugar por mucho tiempo, entonces se comportaban como animales. Pero el idioma, el inglés, fue fundamental para mí. Yo escribí el último texto del libro, El jardinero nocturno, directamente en inglés. Ahora estoy escribiendo en inglés también. El próximo libro lo escribí en inglés entero. Entonces, eso me generó como un desanclaje. Yo olvidé el español durante mucho tiempo. Sí. Escribo con faltas de ortografía, y no tengo mucho asidero en la cultura literaria de mi país, ¿no? Ni en la cultura en general de mi país. Esa cosa como eso de sentirse extranjero, creo que eso ya no tiene arreglo a los 40 años. ¿Tienes proyecto de escribir en inglés, o sea, de publicar en inglés, digamos, originalmente? ¿Te consideras un escritor bilingüe o es una especie de experimento lo que planteas al escribir en inglés? No, o sea, mira, ya escucho las risas de mis amigos, ¿no? Pero sí, yo siempre he escrito. Mira, lo que me sucedía era que muchas partes de mis libros, y porque así funciona mi cabeza, las escribía originalmente en inglés, en los textos en español incluso, y luego las traducía. Y mis editores o la gente que me ayudaba a corregir me decía, ¿por qué está tan mal escrito esto? Y yo le decía, no, es que es una traducción. Y me decían, bueno, ¿qué es esta wea? Bueno, finalmente, sencillamente porque me gusta, leo, casi todo lo que leo es en inglés, ¿no? Es mi modo de pensar original. Me demoré mucho tiempo, no volví a soñar en español hasta que ya llevaba varios años viviendo en Chile. Entonces eso explica mucho los referentes, ¿no? Claro. La cabeza en otra parte. ¿Y hasta qué punto te sientes, desde que eres escritor, y ya tu primer libro, déjame recordar la fecha, es del año 2009, ¿no? Hace 11 años, ¿hasta qué punto te sientes perteneciente, ya con 3 libros, al campo literario chileno o latinoamericano? Es decir, esa extranjería en tu formación, ¿hasta qué punto la has superado y hasta qué punto tienes, digamos, como complicidades, incluso sintonías, con un campo literario que no deja de ser, como tú has dicho, el de tu país, a pesar de todo? No tengo ninguna sintonía. ¿Ninguna? Ninguna, no... ¿No te sientes, digamos, partícipe de ninguna especie de generación o de onda chilena? No. Ni siquiera en relación a lo que yo he aludido antes, al impacto de Bolaño y al hecho de que Bolaño se haya convertido, en el momento que tú te fraguas como escritor, en el escritor referencial, sí, en Chile, en Latinoamérica, y yo diría casi que en todo Occidente, en uno de ellos. Sí, mira, hay un antes y después en la literatura chilena y me parece en la literatura en español en general con Bolaño, y a nosotros nos pegó muy fuerte, porque por mucho que Roberto haya vivido por mucho que Roberto sea más mexicano, más español que chileno, viene de aquí, ¿no? Viene de aquí y creció, no sé, Temuco, por ahí, y eso se siente. Entonces, ¿qué es un trauma Bolaño? Aparece, es un trauma hermoso. Para mí lo fue. Yo no, si es que hay algo que me conecta a la literatura de mi país, es Bolaño. Bolaño apareció, mis amigos
viajaron a verlo a Blanes, trabajando igual que los personajes de sus libros. Tengo un amigo muy querido que trabajaba de jardinero en Ibiza y ahorraba y dormía prácticamente en la calle para poder ir a verlo. Entonces esos libros yo cuando lo leí dije, ok, ahora que nos pasó a tantos, ¿no? A tantas, que dijimos, ahora sí, ahora se puede escribir. Porque la desconexión, la velocidad de Bolaño, se corresponde al alma de su tiempo. Y yo creo que a Bolaño nos gusta por razones sexuales. Yo creo que la potencia de su escrito surge, y las pocas desgracias que estoy seguro que hay gente que las ve, yo no las veo, nos gusta por esa razón que nos gusta Dalí, es una cosa erótica, en el sentido más profundo, es una inteligencia del cuerpo, no solamente de la mente, ¿no? Entonces Bolaño apareció como una enorme sombra que de pronto nos alumbró a todos, y que avanzaba a la velocidad enloquecida de nuestra época, y claro, pero aparte de eso, si bien, por supuesto, hay muchos autores, ¿no? Acá, Chile tiene una tradición gigantesca. Sí, yo no me siento parte, eso es, y me ha traído, no problemas, porque en verdad, pero sí el comentario, cuando escribí El Verdor y lo mostré, me dijeron, ¿quién se va a leer esta weá en Chile? Yo como si fuera, Chile tiene la característica que tiene, es que miramos hacia afuera. En ese sentido, para contradecirme, que creo que es la primera contradicción importante, no hay nada más chileno que no ser chileno, que tener referente, ¿no? O sea, está nuestra música, está en cómo nos vestimos, eso es ser chileno. ¿Cómo ha sido la recepción de tu obra en Chile? ¿Cómo la estimas? ¿Crees que esta extranjería la ha afectado? ¿Te sientes un ovni en tu propio campo literario o crees que ha sido bien acogido? No, mira, no sé, no sé, porque no estoy muy dentro del campo, ¿no? No, pero a ver, pero siendo más serio, yo veo a mucha gente que le interesa y que le han tocado, gente que yo considero valiosa, que le ha tocado este libro, que ha tocado el libro anterior, me ha permitido este libro conectarme a gente que ha sido fascinante conocer sus ideas, la psiquiatra, o sea, psicoanalista, la Constanza Michelson, que escribe muy bien, Alberto Mayol, que es sociólogo y escritor. El libro anterior me permitió conocer a gente que considero que son de los pocos maestros vivos que quedan en Chile, como, ahora se me fue. No, lapsus total. Pero no sé si me siento parte del campo. Por la crítica que ha tenido hasta ahora, ha sido malísima. El único lugar donde me va mal es en Chile. Tampoco son críticos muy buenos, hay que ser súper sinceros. No tienen la estima del campo literario nacional, son conocidos por su... Pero mira, es muy curioso, ¿no? Silvia dice que el libro va por la tercera edición y los críticos decían, la alta cultura no le interesa a nadie y este libro es imposible de entender. Entonces, pero dicho eso, yo creo que, mira, no lo sé, nunca he querido ser parte del lugar donde estoy. No importa, si estuviera en Inglaterra tendría la misma actitud. Y lo siento con respecto a todas las literaturas. A mí no me interesan las literaturas nacionales. A mí me gustan los autores que están descentrados, ¿no? William Burroughs, Sebald, del mismo Sebald, que escribía contra Alemania desde Inglaterra, ese tipo de cosas. Interesante lo que dices. Vamos a volver sobre Bolaño un poquito más adelante, pero antes quería preguntarte, también por curiosidad personal, sobre lo que parece ser una influencia muy catalizadora de tu vocación y de tu propio destino literario. Lo mencionas alguna vez, digamos, entre líneas en tu obra, pero luego en una entrevista vi que hablabas explícitamente de un poeta llamado Samir Nazal, que había tenido un especial impacto casi personal en tu destino de escritor. Gigante. ¿Puedes decir algo al respecto? ¿Te apetece decirlo? Sí. Bueno, si es que hay una patria, para mí esa patria se llama Samir Nazal. Yo llegué a él cuando aún no había escrito nada. Yo hay periodos muy largos de mi vida donde he dejado de escribir por completo, años. Sí. Y conectado a ciertos traumas, cuando leía Borges, cuando estaba en la adolescencia, da esa sensación de, bueno, listo, no se puede escribir así que no se puede escribir. Y luego cuando leía Bolaño dije, bueno, ahora sí se puede escribir,
no sabía cómo empezar, nunca me ha gustado el taller literario, siempre he sido muy tímido para esas cosas, pero tenía buenos amigos que respetaba mucho. Matías Celedón es un escritor chileno, Sí, sí. César Supni, y ellos me dijeron, literal, anda a ver al viejo, me dijeron, anda a ver al viejo, como si fuera una... Y llegué a la casa del viejo, que era un hombre que vivía en la pobreza absoluta, rodeado de libros, con agua en el suelo, ¿no? Gotera, en un lugar oscuro, cerca del club hípico, y tú le tocabas el timbre y él te tiraba un calcetín con la llave, ¿no? Y uno subía arriba y a él lo conocí, y él era poeta, pero es un poeta particular. Él nunca publicó una sola palabra de todo lo que escribió, y escribió mucho. Y eso todos lo sabíamos, ¿no? Póstumamente tampoco. No, sí, acaba de salir un libro de sus poemas. Sus alumnos, Sí. formó a muchos escritores, menores, mayores. No hay nada más apasionado que un escritor malo, un poeta malo, ¿no? Entonces el mundo que él creaba era soñado, era mitológico, era una cueva oscura donde uno iba a recibir una iluminación. Y a mí me enseñó todo lo que yo sé, se lo debo directamente a él. Escribir la prosa como si fuera poesía, leerla en voz alta, dedicarse línea a línea, ¿no? Yo llegué y me dijo, bueno, escribe una elegía. Y yo le digo, pero Samir, yo no escribo poemas. Me dice, da lo mismo, escribe un soneto, escribe una elegía, porque no puedes ser escritor si no te rompes los dientes contra eso, ¿no? Y él murió antes de que yo pudiera publicar mi primer libro, y yo quedé profundamente afectado por su muerte, especialmente porque cuando empecé a averiguar, me di cuenta de que no era la persona que yo creía, y no era la persona que creía nadie. Había sido 10, 20 personas distintas, de todos tipos. Había sido queer, straight, había sido gay, contaba múltiples historias, y sin embargo todos lo sentíamos como un padre, como un mentor. Y esa relación creo que cimentó en mi cabeza la idea de que para escribir había que pasar por una transformación profunda, de que no bastaba ser un ser humano normal, ¿no? Como decía Burroughs, había que ser inhumano de alguna manera. ¿Nadie ha escrito sobre este hombre? Nadie ha, Lo digamos, lo prosado su... intenté. ¿Eh? Todos sus alumnos escribimos sobre el viejo, todos, Sí. todos. Yo entrevisté a todos sus alumnos, escribí mi primera novela fallida, Sí. completamente fallida y vergonzosa, una especie de detectives salvajes de población, muy, muy pobre, pero para mí fue un antes y después, y creo que la posibilidad de conocer a un maestro de sabiduría, con todas las fallas que tiene un verdadero maestro, porque no puede ser estos maestros que no tienen defectos, Sí. eso fue lejos la influencia más grande de todas. Y le cargaba Bolaño, entonces lo hacía doblemente ¿Ah, interesante. sí? Sí, ¿Y tuviste tiempo de discutir con él sobre eso? ¿O por discutiste? supuesto, Sí, pero siempre perdía, Samir sí. era un maestro de la palabra. Bueno, yo he leído tu obra, digamos, como al revés, que es un buen modo de leer a un autor. Es decir, empecé a leer Un verdor terrible, luego pasé al extraño libro que es Después de la luz, y luego los relatos. Y la verdad es que es bastante leccionador porque la extrañeza o la curiosidad que produce Verdor queda bastante explicada por o sea, queda bastante contextualizada por el campo de inquietudes, de intensidades que vuelcas en ese libro tan torrencial como es Después de la luz. Mm. Vamos a hablar de esto. Primero quería preguntarte, Después de la luz, tú haces, digamos, hay un personaje que no ocultas, o sea, con el que pareces identificarse el narrador, que parece ser tú mismo, y que habla de una especie de crisis espiritual, que es también casi una enfermedad, y en fin, casi de un episodio psicótico. Sí. No sé si quieres hablar de esto, pero me interesaría saberlo para ligarlo luego a todo este campo de búsquedas que caracteriza tu obra. Sí, mira, yo creo que me faltó valentía para decir yo, Benjamín Labatut, porque no es un Sí, narrador, no es un personaje, ya, ¿no? es Todo una voz. eso, Sí. todo eso me ocurrió a mí. Yo ese libro lo escribí, bueno, se conecta con Samir. Luego de la muerte de Samir y luego de
Yo Sí, es que veía... al decirme, al hablar ahora de Samir, me vinculaba, claro, vinculaba todo lo que Claro, estabas diciendo con el tono que tiene ese libro. Sí, sí, sí. perdona. No, ese libro bueno, hay libros que te pasan, ¿no? Hay libros que uno escribe, hay libros que se te ocurren, y hay libros que te suceden, que te pasan. Y esa fue una experiencia que viví muy, muy rara, es muy vergonzoso hablar de eso ahora, ¿no? Pero la verdad es que como dice un amigo mío, y como lo dijiste tú, me dice, mira, es como una especie de cartografía para entender todo lo que vaya a hacer de ahora en adelante. Pero ese libro me cambió la vida por completo, justamente porque yo estaba tomado con esta idea de que había que hacer algo, había que hacer algo, había que pasar un límite. Y muy a la posmoderna me dediqué, después de la muerte de Samir, a hacer todo lo imaginable por generar la alteración más profunda que pudiera de mi sistema nervioso central. Entonces hice de todo, aprendí a hacer ritos de magia, hice privación de sentido, probé todas las drogas que son interesantes en ese sentido, me puse en un estado donde la idea era hacer que entrara algo más grande, ¿no? Para no seguir escribiendo desde la autoexpresión, desde lo que me pasa. Porque yo veía a la gente que yo admiraba, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a Chinoy, que es un poeta y músico chileno. Y en su música yo decía, aquí se está transmitiendo algo que es mucho más grande que él. Entonces, ¿cómo se llama el espíritu de la época? Y no tengo claro cómo, ¿no? Pero lo que yo sabía es que había que abrirse, habría que hacerse un agujero, ¿no? Y es muy adolescente esa búsqueda, y me da mucha vergüenza ahora, pero yo creo que sin eso jamás habría escrito. Me costó mucho, tuve un daño importante. Estuve de nuevo otro ciclo largo sin escribir una palabra, pero además me dañó algo que es mucho más importante, que es que ya no podía leer como antes, nunca he podido recuperar el gusto que tenía por la lectura. Ahora estoy limitado a algo muy chiquitito, siempre estoy ciclando en lo mismo, y eso es algo que es algo terrible, porque como escritor se espera que uno sea un gran lector, y yo me voy empobreciendo cada día más. Nada más. Te decía que era iluminadora la lectura de Después de la luz, desde Verdor, porque de algún modo se produce el mismo efecto que se producía con Bolaño, es decir, que hay un cierto efecto de fractalidad, es decir, uno ve que la instalación narrativa que constituye Verdor, un Verdor terrible, surge directamente de semillas que están ya desperdigadas Después de la luz, ¿no? Es decir, que ahí quedas fascinado por una serie de figuras, de hecho es una auténtica enciclopedia del saber esotérico, de los de cierto conocimiento y de cierta sabiduría, ¿no? De ciertos accesos a un conocimiento inefable, y lo que haces en un momento dado es escoger, digamos, figuras del campo científico, algunas de ellas ya presentes en ese libro, y desarrollarlas de un modo más articulado y más narrativo. No, incluso más concretamente, el primer texto, Azul de Sí, Prusia, sí, del Verdor, sí, sí. son descartes de Después de la luz sobre el Sí, cianuro. Y como me sí, había también, porque dije, ok, escribí un libro en fragmentos, ahora voy a escribir un solo párrafo, tipo Sebald, y me voy a alargar por ahí. Entonces ah, surge de ahí. Pero claro, eso es un interés por las fallas en la lógica del universo, ¿no? Por eso sigo escribiendo sobre eso. Es como singularidades, sean físicas o psicológicas, ¿no? La epifanía, pero sobre todo lo que viene después de la epifanía, la caída, los ducananas, en la parte oscura que viene sí. después del momento del golpe de luz. Bueno, en este sentido a mí me parece muy interesante, y ya me voy acercando porque se trata también de que hablemos de tu libro en concreto y no solo de tu trayectoria, aunque yo me estiraría mucho más rato hablando de todo esto que has sugerido, en lo que llevamos hablado. Muy Pero sí que a mí pornográfico. lo que me llama la atención en tu libro, y que creo, como lo leí con la noticia ya de su éxito, digamos, no en Chile, pero sí su éxito internacional, su publicación en varios idiomas casi simultánea. Uno cuando lee así, y cuando lee así un autor, digamos, emergente, siempre intenta saber o acertar a identificar cuál es la tecla que ha tocado ese autor, que ha despertado esta especie de estado de receptividad más o menos unánime, ¿no? Y de interés. Yo ahora quiero hablar sobre esto y especular sobre esto desde el punto de vista literario. El problema de tu literatura, uno de los problemas, también es una de sus virtudes,
es que estás tocando todo el rato asuntos que van mucho más allá de la literatura, ¿no? Estás hablando de asuntos existenciales, de saberes que van más allá de un poco de lo que se habla, de lo que se suele hablar cuando se habla de literatura. Yo tengo que confesarte que como lector, no solo como lector, como ciudadano, soy muy suspicaz respecto a los esoterismos, ¿no? Es decir, si yo hubiera leído antes de Un Verdor, Después de la Luz, no sé si hubiera leído Un Verdor, ¿no? Digamos que Después de la Luz, que tiene chispazos magníficos, pero tiene también muchísimo lo que para mí es cierta palabrería espiritual, ¿sabes? Y trascendental, que me aleja mucho, pues, sencillamente por un tipo de esqueleto intelectual que me hace muy poco flexible para estas contorsiones, ¿no? Pero por otro lado también te diré que una de las cosas que más me simpatiza de tu literatura es que seas tan atrevido, es decir, que te atrevas a plantear estas cuestiones, ¿no? Y hacerlo de un modo muy abierto, bastante arriesgado, bastante desinhibido, es decir, que te atrevas a tocar, bueno, los límites, como tú dirías, ¿no? Parece, y tú lo has dicho antes, que eso es lo único que te interesa. Has hablado de abrir un agujero en ti mismo y observar lo que hay más allá. Es decir, que estás apostando por la literatura casi como una vía de, no te diré mística, pero sí como una vía de conocimiento que va más allá de la experiencia de los sentidos y de la experiencia común. ¿Cómo lo planteas abiertamente? Es decir, como una especie de accesis, la práctica literaria. Bueno, es muy mal visto en la literatura hacer eso, ¿no? Sí. No, bueno, no tan mal visto. No tan mal visto. Hay una tradición muy potente. No, pero yo entiendo, yo comparto lo mismo que tú, o sea, no hay nada peor que el mundo está lleno de giles que predican el evangelio y por eso, claro, el problema es la frontera en la que te pones. Es una frontera muy peligrosa. Se puede ser maravillosamente sublime, se puede ser San Juan de la Cruz o pasar de allí a ser lo contrario. Sí, yo creo que la única valentía literaria que he tenido yo es hacer el ridículo. Eso lo viví con Después de la Luz, porque no fue un libro que yo haya escrito pensando, yo voy a escribir este libro. Eran apuntes que tomé en un tiempo donde sentía que la cabeza se me estaba cayendo a pedazos, y que luego dije, ok, se puede escribir desde acá. Tal vez no voy a ser parte del canon, tal vez me van a... Yo sabía que algunos tipos de inteligencias me iban a crucificar, ¿no? Y también es un libro muy fallido Después de la Luz, ¿no? Pero luego dije, ok, para mí la literatura y la ciencia y todo lo que me interesa son formas de dotar al mundo de sentido, ¿no? Yo llegué a la ciencia porque me interesan los fundamentos. Sí. Eso te lleva hacia lo hondo, te lleva a un sustrato donde te topas con temáticas que, claro, que suelen tener tratamientos bastante superficiales, ¿no? Y que trato de compensar. Pero yo sí creo profundamente de que tenemos que tener modos muy diametralmente opuestos de entender la realidad. O sea, hay que saber de mecánica cuántica y hay que saber de I Ching al mismo tiempo, ¿no? No nos podemos meter un telescopio en el culo para tener una noción más profunda de quiénes somos. Hay otros saberes, hay saberes que nos permiten, y son saberes desorganizados, no son como la ciencia. Son saberes donde está lleno de charlatanes, ¿no? Cuando uno indaga en los temas más, digamos, el espíritu, por decirle algo, te vas a topar, y eso es un camino muy peligroso justamente por eso, porque hay una joya y está lleno de soretes alrededor, ¿no? Está lleno de falsa sabiduría. Y la línea, y además es una línea donde sabes que te vas a caer de los dos lados. No. En ese sentido me parece muy astuto, desde un punto de vista no premeditado, pero sí de acierto literario, que dentro del magma que constituye Después de la Luz, dentro de ese montón de apuntes casi caótico, de todo tipo de esoterismos que hay, desde los puramente chamánicos hasta el científico, que en tu siguiente libro espigaras de todo aquel magma precisamente un campo que es el que más elegantemente se abstrae de esa especie de charlatanería, ¿no? Es decir, optas por el campo científico, que es un campo además muy intimidante, un término que sobre todo para el mundo literario, que es muy, muy ignorante de todo lo que sea la ciencia, y digamos que te apartas un poco de la charlatanería metafísica
en la que podrías haber incurrido si te hubieran interesado los místicos orientales o los chamanes de tribus primitivas, ¿me entiendes? Y entonces te sitúas en un terreno que cualquier lector siente como contemporáneo, un terreno de que se siente en falta, en déficit. Todos sabemos que la ciencia hoy en día se ha convertido en un lenguaje al que no podemos acceder si no es con cierto grado de especialización, y allí trabajas en la misma onda, pero creando, digamos, una especie de discurso verosímil sobre lo trascendente, y en realidad también sobre el genio, sobre la capacidad de trascender el límite. Todo esto me parece a mí, y en este sentido creo que conectas más allá de las influencias formales que se pueden reconocer también, pero no se trata de que hablemos de literatura comparada aquí, pero sí que conectas con algo para mí muy esencial de Bolaño, que es su profundo romanticismo. Es decir, hay en tu literatura un profundo romanticismo en el sentido más genuino del término. O sea, hay toda una especie de adhesión al concepto de genio, una cierta fascinación por la locura, casi como una cierta romantización de la locura, de la que todavía somos herederos, como casi como uno de los caminos hacia un conocimiento que escapa a la normalidad. Y parece que te sientes cómodo en ese terreno, o por lo menos que te interesa especialmente este terreno y que decides trabajar por allí. Trabajas la ciencia casi como una patología del espíritu, ¿no? Claro. El científico como eso. Claro, bueno, sí, absolutamente. A mí me parece que, o sea, a mí la locura, la enfermedad son cosas que me fascinan tanto como el genio. Ahora, yo no creo que nadie se desvíe voluntariamente fuera de los límites de la racionalidad, ¿no? Pero sí creo que en ese lugar, cerca de ese límite, es donde encontramos las ideas nuevas, ¿no? Las cosas necesarias para ampliar nuestra visión del mundo. Ahora, yo creo que a mí no me interesa tanto los locos, a mí lo que me interesa son, creo al contrario, creo que este tipo de personajes y este tipo de personas tienen un tipo especial de lucidez, una extrema claridad del pensamiento, ¿no? Que puede parecer similar, o puede incluso ser idéntica a la locura, aunque sea todo lo contrario, ¿no? Sí. Yo creo que la mayor parte de las personas desvían la mirada, ¿no? Pero hay algunos que están atraídos hacia eso, inevitablemente. Yo no creo que la locura y el genio se topen muy seguido, ¿no? Pero sí tienen cosas comunes, una capacidad de ver patrones que no distinguen la mente racional, cotidiana, ¿no? Es como que los locos ven una parte del mundo que nadie más puede ver, pero los genios ven una parte del mundo que todos los demás pueden ver y que una vez que han visto no pueden mirar hacia otro lado, aunque todos se resistan a esa visión al principio, ¿no? Pero para mí lo más fascinante es el genio, no la locura. Locos nos podemos volver casi todos. La gente es terriblemente cuerda, ¿no? También, eso hay que decirlo. Realmente, horrorosamente cuerda, ¿no? Mientras que con los genios tiene que ver con lo que te hablaba, la singularidad, la excepcionalidad humana, ¿no? Cuando la inteligencia, cuando la creatividad humana alcanza un cierto punto y uno siente que está casi frente a otra especie. El tema está, y es lo que más me interesa de plantear de esta conversación, es cómo plantear literariamente este campo de intereses que sientes tan vivo. Es decir, cómo hablar del genio, cómo hablar del exceso, de lo inefable, del éxtasis, del trance, de la euforia que todo eso suscita en la inteligencia que accede a todo eso, cómo hacerlo, digamos, operativo literariamente, ¿no? Se puede hacer por la vía mística, pues lo que es la tradición mística en literatura, que es un camino muy particular y difícilmente transitable. Y luego lo que se puede hacer es algo, y aquí vuelvo a Bolaño, pero repito, no para hacer comparaciones, sino precisamente porque veo una forma de leerte, me parece inteligente en este sentido, como no te apropias, sino como compatibilizas con su forma de pensar. Entre los detectives salvajes, voy en línea recta, se ha dicho mucho que es un libro sobre poesía, donde está todo el rato a la vanguardia de la poesía, pero no aparece ni un solo poema, ¿no? Es decir, estamos como lo que hizo Bolaño en su obra fue rodear un agujero. Es decir, poblar un agujero y asomarse a un agujero negro al que él mismo no se lanzó a lo mejor Mario Santiago, su amigo, pero él no, se asomó al agujero ese, de lo que supone el agujero negro de la vanguardia o de la poesía en el sentido más alto, rimbaudiano, del simbolismo o el romanticismo más inefable. Entonces, el problema también es ese. Lo que en Bolaño se habla de la vanguardia,
pero lo que hace es eso, es una especie de cartografía de la vanguardia, pero luego la vanguardia no está en su obra, ¿no? Es decir, parece que hay temáticas, y esto te afecta a ti, a lo que es tu campo de intereses, que literariamente o emergen como, o tú tendrías que ser un autor poco menos que eso, como una especie de místico, un poeta completamente inefable, desarticulado, o lo que fuera, o místico, o sencillamente lo que estás haciendo, esto por ejemplo se ve muy bien en Verdor, es una especie como de representación de ese saber, ¿sabes? Pero ese saber está siempre como aludido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la misma ciencia, la ciencia hoy en día es un lenguaje inmanejable para quien no está muy, ya no te digo la alta matemática, entonces, digamos, tú puedes glosarla, puedes, digamos, traducir o transmitir su fascinación, pero luego ahí, todos esos logros científicos de los que hablas, seguimos sin saber nada de ellos, solo la fascinación que te producen y que nos producen a través de tu escritura, ¿comprendes? Es decir, que es un lugar vacío, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Como el de la poesía o el de la vanguardia en Bolaño. Son lugares vacíos dentro de lo que es la apuesta literaria, que ronda en torno a ellos, pero no puede entrar en ellos. Tú solo podías entrar en eso, te acercaste más en este sentido Después de la luz, que de algún modo balbucías, que en un libro ya tan bien articulado como Verdor. Sí, no ahora yo creo que la literatura apunta a ese abismo, ¿no? Apunta al misterio, no puede explicarlo, no puede, si lo pone en palabras pasa a ser panfleto, ¿no? Pero uno sí puede apuntar, y creo que la clave, y se ve muy bien en Bolaño, es la idea encarnada, es la idea encarnada en alguien, vuelta a realidad. No me interesan, yo escribo, sí, muy orientado por ideas, pero en el Verdor, por ejemplo, a mí lo que me fascinó de Karl Schwarzschild, que fue el primero en resolver las ecuaciones de Einstein, no es solo la ciencia, es que lo hizo con el cuerpo cubierto de pústulas, de llagas, de heridas, que lo hizo peleando en el frente, que lo hizo metido en la bruma de la guerra, ¿no? Y que le escribe una carta completamente insólita, que la desconexión que hay entre la mente que trata de vivir por sobre esas cosas, mientras que tiene que calcular la trayectoria que tiene que tomar la bala, ¿no? Entonces, la literatura un poco es eso, es como uno dispara hacia ese vacío, sin poder ponerlo nunca en palabras. Ahora, a mí me tironea muy fuerte, digamos, o sea, mi cabeza siempre se va hacia allá. Entonces, tengo suerte cuando encuentro estas ideas que están encarnadas en alguien, como en el caso de Alexander Grothendieck, que maravillosamente se ejemplifica, ¿no? Un tipo que fue capaz de refundar la geometría y que no llega al misticismo a través de, se topa con ideas que rompen, su perspectiva se vuelve tan abstracta que se topa con la totalidad, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo hacerlo accesible, cómo hacerlo literario? No lo sé, lo estoy intentando libro a libro. No, yo me lo preguntaba por eso, pues el problema es, por ejemplo, en la relación ciencia y literatura, que es una relación que cualquier comentario de una obra como Verdor suscita, y la suscita de un modo bastante acomplejado por parte del crítico literario, que no se siente autorizado para hablar de una materia que le fascina, pero sobre la que tiene muy poco que decir. El tema está frente a la ciencia o frente a los postulados de la ciencia o de la física cuántica. ¿Nosotros qué hacemos? Mimetizar sus principios, lo cual supondría primero comprenderlos, o, digamos, sencillamente hablar de eso como una especie de saber lejano del que nosotros, digamos, más o menos escuchamos los ecos. Repito que es un poco como el tema, en el caso tuyo, por ejemplo, en el caso de la ciencia y literatura, que es un caso cardinal, lo digo, aunque tu campo de intereses tú lo has acotado aquí el de la ciencia, pero aquí queda claro que va mucho más allá. La ciencia ahora es uno de los temas con que has urdido un libro, pero no es tu tema, ¿no? Es uno de los problemas que tendrás, es que la gente se piense que eres una especie de científico literato, ¿no? Claro. Pero la idea es la relación ciencia y literatura, que es determinante de lo que es la literatura moderna, ¿no? Es decir, la literatura es un saber aparte de la ciencia, existe un camino de confluencia entre los dos, y si ese camino de confluencia se da, significa una especie como de contaminación de sus lenguajes,
estoy pensando en voz alta, pero por ejemplo en Chile, por no irse más lejos, en Chile tenemos un caso sorprendente que yo conozco bien, que es el de Nicanor Parra, con formación científica, físico-matemática, y que, aunque no lo parezca, en todo lo que es la formulación teórica de sus antipoemas, de sus artefactos, hay muchísimo intento de trasladar al campo del lenguaje y al campo de la operación poética los principios de la mecánica cuántica, ¿no? Claro. Es algo que no se ve en su obra, pero sí que hay un esfuerzo, una inteligencia que no solo piensa en la ciencia, sino que interioriza literariamente principios científicos. Es un camino dificilísimo y que aparte seguramente vedado a quien no tiene formación científica. Bueno, yo traté en el Verdor justamente de generar un texto que existiera, está inspirado por las ideas que contiene, un texto que no es ficción, que no es no ficción, que existe de múltiples formas en distintos registros, que tiene un ensayo, 2 cuentos, una novela, una crónica, y que genera esa incapacidad y dice, ok, yo no puedo jugar esto con un solo modelo, ¿no? Sí. A mí no me interesa endiosar la ciencia, ¿no? Pero sí soy consciente de que ocupa el lugar que antes ocupaban los mitos, es la gran macroexplicación que le damos al mundo, ¿no? Ahora, cuando uno la estudia, se da cuenta y la gente que la practica sabe que es un método que indaga un ámbito muy específico de la realidad, ¿no? Lo que no es infalible, no está libre de errores, y solo puede estudiar lo que es repetitivo, mientras que la literatura tiene la ventaja de que tiene un ámbito más amplio, ¿no? Tiene menos poder, pero más sabiduría, puede tocar todas las zonas que quedan fuera de la ciencia. A mí lo que me interesa es que se den esas dos cosas en un mismo texto, ¿no? El amorío de la ciencia con el misterio es el mismo que tiene la literatura con el misterio. La ciencia ilumina una parte del mundo y va oscureciendo otra, ¿no? Como dijo Canetti, mientras más riguroso, mientras más consecuente es el pensamiento, más distorsionada es la visión que ofrece del mundo, ¿no? En ese sentido, la ciencia es como que prende una luz, una antorcha en una cueva, ¿no? Y uno te deja ver lo que hay a tus pies, puedes ver lo que alcanza la luz, pero también te muestra la negrura, todo el vacío que te rodea, ¿no? Y yo siento que ese vacío que te rodea, lo que está más allá, eso es lo que estudia la literatura. Ahí hay un campo muy fértil para la literatura. No es pisarle los pies a la ciencia, no es poner en palabras lo que no se puede empalabrar, ¿no? Yo creo que la gente que niega el saber científico le da un poco miedo, no la luz que somos capaces de sostener, ¿no? Sino como la negrura que nos muestra, nuestra ignorancia, la fragilidad. Me están avisando de que se nos va acabando el tiempo y yo tengo la sensación de que acabamos de empezar a hablar. Acerca de esto que decías, hay una frase que me gusta mucho de otro escritor científico, que es Musil, que se quejaba en uno de esos ensayos de que toda osadía artística se encuentra hoy en las ciencias exactas. Él decía, ¿no? Y como científico matemático fue de los escritores que se planteó qué podía hacer la literatura en relación a la ciencia, y tanto más convincente y apasionada es su defensa final de la literatura, de la que dice que en fin, que al fin y al cabo es un campo superior al de la ciencia a la hora de especular y de pensar. También Juan Benet, un escritor que era ingeniero de formación, dio muchas vueltas a la relación literatura y ciencia, y también llegó a la conclusión de que la ciencia liberaba a la literatura de ciertas servidumbres y la dejaba libre para campos de mucho más específicos. Me encantaría hablar de estas cosas contigo, pero hemos aludido a otra cosa que relacionada con tu libro. No quiero centrarlo solo en la cuestión de la ciencia. Me interesa también la operación literaria. Tú has hablado de un libro en el que a mí me gusta mucho una expresión que copio siempre de un escritor español, Luis Mariñá, que llamó a un libro suyo de relatos instalación narrativa, para no llamarlo ni novela, ni cuentos, ni nada. Yo creo que lo tuyo también es una pequeña instalación narrativa, donde hay piezas de distinto calibre y de distinto concepto que juegan entre sí. Y has empleado el tema de la ficción y no ficción. Dentro de tus reconocimientos está un autor que parece que tienes muchas sintonías o mucha admiración, que es Sebald, pero el epígrafe de tu libro es, si no me equivoco, no recuerdo mal,
una frase de Davenport, que también tiene un libro, sobre todo su primer libro de relatos, Tatlin, que es un libro que se podría comparar al tuyo en el sentido de tomar destinos reales y prácticamente volcarlos en relatos que en principio no tienen o apenas tienen ficción, ¿no? Que son pura acumulación de información o especulación biográfica sobre estos personajes reales. Tú también has dicho, o lo dices en tu propio libro, que en tu propio libro vas de la nada de ficción a la más ficción. Es decir, parece que has jugado con las proporciones entre ficción y realidad y ficción, o ficción e información, vamos a decirlo más ajustadamente, y parece que has ido, digamos, decantándote progresivamente, por lo menos en el trayecto que forma tu libro, hacia cada vez más ficción. Yo me pregunto por qué, porque yo diría que el primer relato, que es el más estrictamente ceñido a los datos justos de lo que cuentas, es muy poderoso. Es muy poderoso y yo, desde mi punto de vista, te diría que en la medida que se novelizan los destinos de estos científicos, pierden algo de intensidad. Digamos que la operación literaria, cuando juega desnudamente con los datos, cuando solo los monta, tiene más, digamos, no pierde nada en relación a los que permean mayor ficción. Me gustaría saber cómo te has planteado este problema y cómo crees que lo has resuelto. En este libro y en el futuro de tu escritura. Sí, claro, lo sigo. Mira, yo siento que el libro tiene una misma proporción de ficción y no ficción que tiene la realidad, ¿no? O sea, yo creo que ya somos todos muy conscientes de que habitamos un mundo que está en gran parte inventado, ¿no? La historia, la autobiografía, la memoria, todas esas cosas tienen una cuota de ficción adentro que es enorme, ¿no? Y está bien que sea así, porque cuando no está, nos vemos expuestos al sinsentido radical de las cosas. No podríamos tener vida sin sentido si no estuviéramos continuamente haciendo la operación de la ficción. Yo creo que la mayor parte de las cosas que creemos tipo pie juntilla son ficciones inspiradas en una realidad, ¿no? Una realidad que es feroz y que es básicamente incomprensible. Fue aumentando el grado de ficción porque y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gustan mucho más los textos del principio, yo prefiero siempre la no ficción. Pero, sí, ¿y por qué optaste por, digamos, por nutrir, digamos, de grasa narrativa las piezas? Bueno, porque la complejidad de las ideas va aumentando a medida que avanza el libro. El primer texto es muy fácil de entender, es los horrores que ya conocemos, ligados de maneras tal vez que no, pero ahí no hay ninguna idea, no hay ninguna idea. En el segundo ya estamos hablando de la singularidad al interior de los agujeros negros. Eso requiere una cuota de ficción para hacerlo vívido, ¿no? Y que tal vez sí, puede que, o sea, lo mismo, ¿no? Luego avanzamos hacia la matemática pura. Y cuando ya estamos en la matemática... Ahora, lo curioso es que en el texto de la matemática pura, la operación de la ficción fue un ensamble. Ensamblar una historia bastante real con otra totalmente real, que es la de Grothendieck. Pero la parte de Mochizuki es falsa. Ellos nunca se conocieron. Yo junté dos cosas que por separado son ciertas, pero que nunca estuvieron unidas. Entonces, en la medida en que tú te vas topando, y luego en el último texto, hablar de mecánica cuántica, no se puede hablar de mecánica cuántica y tratarlo con el estatuto de realidad que tiene el cianuro en la Segunda Guerra Mundial. Me vi obligado también, mis primeros borradores son todos 100% real, yo hago investigación, pero luego digo, ok, ¿cuáles son los sentidos más profundos a los cuales quiero apuntar? ¿No? Es lo que decías tú, no solamente el descubrimiento matemático. ¿Y qué ocurre? Yo me fascino con cosas que son muy abstractas, yo me fascino con la función de onda de Schrödinger, que ni siquiera es la ecuación entera, es un término. Entonces, ¿cómo hago yo para que alguien se interese en eso? Bueno, no sé si lo logro o no, pero el incorporar ficción tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo vuelvo carne a algo tan abstracto como una ecuación que nos ha dado a la humanidad el concepto del multiverso? Todas las ideas que ahora hemos incorporado mediante la ciencia ficción surgen. Y también, ¿cómo explico yo? Werner Heisenberg, hasta el día de hoy, Fermi, cuando vio sus ecuaciones, dijo, ok, funcionan, pero yo no entiendo su lógica. ¿Cómo puede haber dado estos saltos lógicos? Y nadie los entiende. Él mismo no los entiende.
Entonces, la ficción entra ahí para darle un poquitito de carne, o por último para que yo pueda transmitirle al lector la fascinación con lo que no somos capaces de comprender. Y también hay datos biográficos, ¿no? O sea, Schrödinger, la historia real, el tipo escribió una ecuación que cambió el destino de la humanidad mientras estaba con un amante en un centro de esquí, con los aros de perla de su amante en los oídos. Entonces, eso requiere un poco de ficción. Y también, otra cosa, muy honestamente, no hay suficiente información sobre algunas de las temáticas que me fascinan, como para hacer la versión pura y dura, que yo también prefiero. Yo detesto las novelas, y detesto ese último texto, me costó un huevo escribirlo, porque no me gusta escribir así, porque no me gusta leer ese tipo de cosas, porque qué me importa el romance con un adolescente, pero me vi obligado, aunque tiene detalles que me gustan, me encanta la catedral hecha con mierda que hay en la mitad de ese texto, pero lo requiere la historia, ¿no? Es muy interesante lo que dices, es decir, que estás casi obligado a la ficción. Llegas a la ficción casi como una estrategia casi necesaria, ¿no? Exactamente. No caprichosamente ni seductoramente. Está bien. Seguiríamos, a lo mejor podemos seguir un rato más, pero supongo que hay preguntas por parte de... Sí, la verdad es que muchísimas gracias, una conversación fascinante y hay algunas preguntas que te quiero pasar. Benjamín, mira, Ana de Luca dice, yo como científica matemática que ha conocido algunos genios, estoy muy sorprendida por tu capacidad de capturar la belleza de la ciencia. Me gustaría entender cómo fue tu investigación, con quién hablaste y cómo. No hablé con nadie, nunca hablo con nadie. Mira, a mí el método es bastante sencillo en realidad, va a sonar soberbio, pero no lo es. O sea, yo leo todo lo que puedo encontrar, ¿no? Dentro de todo lo que puedo encontrar. Lo que pasa es que me intereso sobre cosas sobre las que no hay tanto, ¿no? Sobre Karl Schwarzschild, hay veces donde te topas con un párrafo en Wikipedia y luego uno tiene que entrar a minar los procedimientos de reuniones de principios de siglo, las cartas, encuentras una carta de un científico que era amigo, te metes en la biografía de Einstein y encuentras que escribió el obituario, ¿no? Entonces, es básicamente una fascinación mía, una necesidad de entender cosas que por principio sé que están más allá de lo que yo soy capaz de entender. O sea, especialmente, yo soy escritor, ¿no? Y sin embargo, me fascinan todas esas cosas que yo no puedo entender. Ojalá que nadie pueda entender. Esas son las que realmente me seducen por completo. Entonces lo que hago es empezar a procesar y lo que hay de literario, un poco para volver a tu pregunta, es el gusto, ¿no? Es como entrar a la ropa usada. Tiene que ver con cuál vas a elegir, porque está lleno de cosas que son para descartar y botar a la basura. Pero luego uno va sacando, ¿no? Y siguiendo una obsesión personal. Realmente hay otras preguntas en ese sentido. Hay otra muy parecida, también fascinada por cómo tus cuentos, narraciones penetran de manera muy vívida en esa suerte de relámpagos intuitivos que captaron esos personajes. Yo creo que un poco las preguntas van por ahí. ¿Cómo conseguiste dar esa representación de viveza, ¿no? de la intuición y de la inteligencia de estos personajes? Bueno, yo creo que el mecanismo del que están hablando es el mecanismo de la epifanía, ¿no? Y el mecanismo de la epifanía a mí me ha fascinado siempre, me sigue fascinando, y la realidad es que lo busco continuamente. Hay que vivir estas cosas en piel. No basta leer, no basta ir a la universidad. Uno tiene que tener una experiencia en que se te rompa tu visión del mundo para poder acercarte a las personas que han roto la visión compartida. Creo que ese nivel el estado en el que uno cae tras una epifanía real, ¿no? Que te deja mudo, que te deja absolutamente en carne viva. Para mí la literatura es eso, y por eso me obsesionan figuras como Werner Herzog, porque veo ahí que alguien que está buscando, ¿no? Una verdad extática, una verdad que
que no se puede ver con los ojos abiertos porque contradice el sentido expreso del mundo, va en la dirección contraria. Entonces, y eso es lo que yo trato de hacer en general, ¿no? O sea, tengo, por un lado, una fascinación con ámbitos que son muy abstractos, pero necesito hacerlos piel, ojalá que se vuelvan algo urgente para mí. A mí me sorprende mucho cómo aprendí últimamente el budismo y el yoga, porque cuando yo me puse a meditar era porque sentía que me estaba volviendo loco, o sea, lo hice como quien va a ver al psiquiatra, ¿no? Y los mismos budistas dicen, esto no sirve si tú no tienes el pelo en llamas, si no te han echado benzina en la cabeza y prendido fuego. Si no, esto es una relajación, una meditación como para... Entonces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con con exponerse. Sí, Chus Molin dice, tú querías entrar en tu literatura en algo más grande que tú mismo. ¿Sientes que lo has conseguido? Y si la respuesta es sí, ¿puedes hablarnos sobre qué es eso más grande y de dónde viene? Hombre, preguntita. Mira, a ver, no sé, yo creo que lo que no entendemos del mundo es lo que nos libera, ¿no? Es lo que no... Yo creo que es muy fácil caer preso de nuestros propios modelos de la realidad. Yo creo que es muy difícil mirar más allá de eso porque es francamente aterrorizador, ¿no? Y no puedo decir que es aquello más grande, pero sí puedo decir que al ser humano no le basta con conocer a Dios, ¿no? Nos tenemos que comer a Dios. La literatura para mí es un poco eso, es llevarse el mundo a la boca, ¿no? Y nada, creo que también la literatura tiene un poder que no tienen otras artes, y es la forma en que puede indagar en nuestro lado oscuro, en nuestras sombras, ¿no? En lo que trato de hacer yo, trato de no solamente apuntar a la sabiduría, sino a la sombra también. Lo más humano está más allá del humano, ¿no? El inconsciente es el que nos mantiene vivos cuando nos vamos a acostar, no es la razón, ¿no? No es nuestra carrera, es el inconsciente, son fuerzas que opera, eso es lo que nos dota de grandeza, ¿no? Entonces, nada, sobre lo que hay más allá, creo que hay que seguir avanzando a ciegas nomás, ¿no? Si avanzáramos por donde sabemos que hay camino, no llegaríamos a ninguna parte. Juan Benet, que te comentaba antes, al hablar de ciencia y literatura, y al optar por la literatura hablaba de eso, que la literatura, su objetivo era adentrarse en la penumbra. Para él era el término más expresivo, ¿no? Que a él solo interesaba el saber en la penumbra, que se alcanzaba en la penumbra y no en la claridad supuesta de la ciencia. El problema es que, claro, es que la ciencia que tú planteas, bueno, la ciencia que tú expones, la ciencia matemática del siglo XX, no es que sea penumbra, es que es la oscuridad pura para nosotros, ¿no? O sea, o es una claridad como la claridad de los místicos, que quienes no estamos en éxtasis solo vemos la oscuridad. Ese es el problema, ahora, ese juego. Sí, ahora yo creo que, a ver, no sé, volvamos a Bolaño. Yo creo que el camino del espíritu, que es el camino de la literatura, me da lo mismo me da lo mismo que haya muchos tipos de literatura. El camino del espíritu como el de la ciencia son igual de peligrosos, ¿no? Sí. O sea, los peligros están adentro, están afuera, ¿no? O sea, tiene que ver con la capacidad que tienen esas dos cosas de dotar al mundo de sentido. Y es en el sentido donde nos condenamos, ¿no? Es cuando construimos nuestro modelo, es cuando creemos que entendemos las cosas, ¿no? Cuando tenemos bien montado un sistema de creencias, cuando tenemos resueltas las dudas de la adolescencia, cuando tenemos el yo bien firme, ahí es cuando nos quebramos, ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Esa cosa como de, si no, para pasar más allá, para atrapar la riqueza sin límites de la realidad, tenemos que tener múltiples sentidos, ¿no? Y también a mí me interesa lo que dices tú, la penumbra, los puntos ciegos, las trampas, las caídas, ¿no? Ahora estamos como sufriendo los delirios de la razón. Antes sufríamos los delirios de la fe. Y creo que es súper tentador pensar que estamos peor que nunca, que estamos más perdidos que antes, ¿no? Que estamos como corriendo al abismo sin mirar. Pero yo creo que siempre hemos estado así. Todos los caminos bien recorridos te van a llevar al abismo, ¿no? O sea, toda la gente que camina con conciencia
sabe que no tiene suelo debajo de los pies. Es realmente las palabras de un romántico, de un Bueno, literato. romántico de 4 a 6, ¿no? Después cínico de 5 a 7, ebrio de 9 a 11. No podía ser de otra manera ahora, claro. No se puede ser un romántico del 19. Hay que tener herencia o un estado que te apoye. Claro. ¿Tienes más preguntas, Silvia? No tengo más preguntas. Yo quería, si me dejáis, luego espero que lo termine Benjamín, pero pensando que esto duraría 3 o 4 horas, como siempre que me pongo a conversar, me había traído una cita muy bonita de Musil, cuando te lo he citado antes, que es un tema, es un autor, digamos, que muy interesante de leer a la luz un poco de lo que plantea tu libro. Él, su programa, a la hora de definir su programa de creación literaria, dijo estas palabras. Escribió: la inteligencia científico-natural, con su conciencia estricta, su ausencia de prejuicios y su decisión de volver a poner en cuestión cada hallazgo en cuanto se vislumbre la más pequeña ventaja espiritual en hacerlo, practica en un campo de intereses secundarios lo que tendríamos que hacer nosotros en las cuestiones vitales. Dice esto para hablar de su método literario, y luego cita a Goethe, su querido Goethe, que escribió: solo se puede escribir de aquellas cuestiones de las que no se sepa demasiado. Es un lema que podrías asumir tú bien. Y Musil declara, y con esto concluyo, quien no evita la ciencia con una secreta vergüenza y sin embargo con ardiente resolución, no puede entender la confesión de Goethe. Yo también tengo un párrafo para ya que estamos, guerra de citas, ¿no? Tengo que traducirlo, así que me puedo equivocar. Sí. Pero este es de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. Santo. También podríamos haber hablado de estos autores, pero bueno, en otra ocasión. Él decía que la cosa más misericordiosa del mundo es la inhabilidad de la mente humana de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de un mar infinito, de un mar negro e infinito, y no se supone que viajemos muy lejos. Las ciencias, cada una yendo en su propia dirección, hasta ahora nos han hecho poco daño, pero llegará el día, y creo que ese día es hoy, en que empezaremos a juntar estos pedacitos de sabiduría disociados y van a abrir una vista de la realidad tan aterrorizante y de la pequeñez de nuestra posición ahí adentro, que o nos volveremos locos producto de la revelación, o saldremos escapando de esa luz hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. Muy bien. Bueno. Podría haber servido de epígrafe a tu libro. Es del próximo, así que no me lo... Es del próximo. Ya está puesto, ya está puesto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Benjamín, te nota muy bien armado. Muy bien. Y ojalá podamos repetirla más adelante, en otra ocasión, seguir esta conversación. Y nada, gracias y también gracias a todos los que se han conectado a través de Facebook y hasta la próxima. Felicitaciones. Hasta otra. Benjamín, hasta pronto.